Bueno, ¿cómo hago para contárselo rápido? La tentación de decir la verdad, ya que no somos partes de ninguna oligarquía política ni nada por el estilo, está al alcance de la mano, ¿no? Por lo tanto, voy a decir la verdad. ¿Cómo llego a esta idea? Una vez estaba trabajando sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires en la época de la ley Sáenz Peña. Ustedes saben que la ley Sáenz Peña estableció en 1912 una posibilidad electiva que tenía que ver con la pureza del sufragio, entonces con las garantías para no hacer tanta trampa en los comicios, o para no hacer trampa directamente, que eso fue lo que pasó, eh, que no tenía que ver con la incorporación de la población masculina adulta al derecho de votar, porque en la Argentina existía sufragio universal desde muchísimo tiempo atrás, desde comienzos del siglo XIX, creo que de 1821 más o menos, debería revisar los papeles, y lo que se estableció en 1912, con mucha polémica en su momento, pero después olvidada, es la obligación de votar, la obligación para la población masculina adulta. Luego se incorpora esta obligación también durante el peronismo a las mujeres, pero en ningún momento se trabajó la idea del derecho. Esto es, sí se trabajó en el sentido parlamentario porque se discutió mucho en su momento. La verdad que fue muy difícil hacer de un derecho una obligación, pero el gran milagro, les decía en el video anterior, es que los argentinos se han acostumbrado a celebrar con tal cosa como otra, ¿no? De hecho, se suele recordar, fíjense qué interesante, la ley Sáenz Peña como la ley de sufragio universal, lo cual es complicado de honrar empíricamente, porque en realidad es la ley de la obligación del sufragio. Sáenz Peña estaba convencido de que había que crear al ciudadano, que había que obligar al ciudadano a votar. Estaba preocupado porque la propia gente de su partido no votaba. Quería ser un gran partido conservador y entendió que con la obligación de votar podía reunir más adhesiones y además competir más eficazmente con el radicalismo, que como ustedes saben, finalmente fue el que ganó las elecciones presidenciales en, en 1916. Bueno, no estoy dando una clase de historia argentina, todo esto lo he escrito, está todo en internet, incluso con mi nombre. Así que no es lo que quiero contarles aquí. El punto es de dónde sale todo esto. ¿De dónde sale todo esto? Cuando los diputados estuvieron discutiendo mucho tiempo, bueno, había un tipo llamado Posada que escribía textos brillantes, en realidad no podía entender cómo es que Argentina iba a implementar una obligación en algo que en realidad era sustantivamente un derecho. Pero surgió una discusión posterior a la ley Sáenz Peña, esto es cuando las provincias tienen que adaptarse a la ley nacional, que es la ley Sáenz Peña, o hay una presión fuerte del Ejecutivo para adaptarse. En la provincia de Buenos Aires gobernaba un caudillo conservador que se llamaba Marcelino Ugarte y había dirigentes conservadores en toda la provincia. De esto se trataba lo que estaba investigando yo en ese momento y ahí me entero. Por ahí uno de los diputados que estaba en contra de la adopción del voto obligatorio en la provincia de Buenos Aires, que también se hace obligatorio, esta es un año después, en 1913, un diputado conservador dice lo siguiente: ¿por qué tenemos que implementar el voto obligatorio? ¿De quién tenemos que defendernos en la provincia de Buenos Aires? Si somos fuertes, decían los conservadores, ¿no? Que creían que podían seguir ganando elecciones. Evidentemente era un partido con mucho arraigo, no lo suficiente porque finalmente después perdieron con los radicales, ¿no? Pero durante mucho tiempo tuvieron mucho consenso. Eh, entonces empezaron a investigar y otro le dijo, no, pero mira, en Bélgica había un gran problema porque iban a ganar fuerzas radicales de izquierda
en este caso, lo que ellos veían como fuerzas radicales de izquierda, en realidad un partido socialista más, que tenía cierta prevalencia en los centros urbanos belgas, y merced a la incorporación del voto obligatorio se logró resolver esto. ¿Por qué? Porque tornamos competitiva a la derecha. ¿Por qué razón es esto? La fuerza conservadora, decían ellos, no a la fuerza de derecha. ¿Por qué razón es esto? Porque en cada elección, en tiempo en que las izquierdas urbanas eran izquierdas ilustradas, y en tiempos en que las izquierdas tenían una sintonía importante con la masa de trabajadores, esto no es una cosa que se haya perpetuado en el tiempo, como se podrán dar cuenta, el voto socialista, el voto de izquierdas, en la medida en que todo voto era voluntario en condición de universalidad, en condición de derecho, tendía a eclipsar el voto rural, el voto católico, el voto más asociado a la tradición y al conservadurismo. Esto es, estaban más convencidos de ejercer un derecho aquellos que se afanaban en ejercer ese derecho, quienes se preocupaban, quienes instruían, o quienes tenían una visión urbana de la vida un poco más sofisticada que la fuerza tradicional. Pues bien, lo que se hizo fue lo siguiente: se implementó el voto obligatorio, se implementó la obligatoriedad del voto, y ese voto obligado de quienes nunca se habían interesado en política, de quienes nunca se habían interesado en leer, de quienes generalmente estaban asociados a los factores más rurales o más atrasados, esta era la lectura que se hacía, no digo que sea necesariamente así, hay gente que se instruye solamente con la Biblia y considera que eso es suficiente, como hay gente que se instruye solamente con, digamos, otro tipo de lectura, digamos, y considera que eso es suficiente y vuelca todo su conceptualización posterior a eso, a lo cual escribe. No es mi caso, en ninguno de los dos ejemplos. Se solucionó el problema. Se solucionó el problema. Se solucionó el problema ahogando el voto urbano en un voto rural. Ahogando el voto vanguardista, podríamos decir, en un voto más tradicional. Lo mismo ocurrió como idea, no como realización, a la hora de incorporar el voto femenino en la Argentina. Contrariamente a buena parte de la literatura celebratoria de la incorporación del voto femenino, no voy a ser yo quien la cuestione, no sea cosa que me manden preso en estos tiempos que corren. En realidad, había muchas fuerzas que ustedes reconocerían como progresistas, como el Partido Socialista Argentino, o el Partido Socialista, quiero decir, el Socialista Democrático, que eran renuentes a esta circunstancia, como también había ocurrido algo parecido en Europa, donde habían sido las fuerzas conservadoras más tradicionales quienes habían incorporado a las mujeres, ya sea en elecciones municipales o... La idea es que el voto de la mujer, así como el voto rural, era en las condiciones del siglo XIX un voto más conservador, más precavido, más moderado en última instancia que el voto de los hombres que estaban asociados a otro tipo de vicisitud, eh, digamos, existencial, que los llevaba a ser más arrojados. De manera que es interesante incorporar esta perspectiva para no ser tributarios de interpretaciones que pueden ser muy confortables desde el punto de vista físico, pero así como dan toda esa felicidad de pensar lo que piensa todo el mundo, son íntimamente insatisfactorias desde el punto de vista intelectual. Bueno, cualquier pregunta me la hacen en el foro o en los chats. No sé si salió muy bien esto, pero espero que sepan apreciar esta rusticidad, por lo menos expresada en términos de sinceridad.